hermanos presentes y televidentes, en repetidas ocasiones se nos ha alertado durante la Cuaresma sobre el peligro de falsear la imagen de Dios y por consiguiente la fe. Nos sigue rondando la idea de un Dios a quien poder guardar, eso sí, entre oros y joyas, y poderlo llevar y traer a instancias de nuestras conveniencias. Algo así como un Dios colocado en un estandarte. Precisamente ya han comenzado los pasos de Semana Santa y la liturgia de este día nos viene a confirmar que Dios tiene un estandarte, la cruz, símbolo de entrega y amor. A la luz de su emblema, Dios nos invita a revisar nuestra propia imagen sobre Dios. De pie, cantemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, con gran alegría celebramos esta Eucaristía hoy, martes de la quinta semana del tiempo de Cuaresma. Nos acercamos ya al momento final de toda esta preparación. Nos hemos venido preparando en este caminar desde el miércoles de ceniza y ya nos acercamos a ese hermoso momento del día de Pascua. Apremiemos nuestra preparación para encontrarnos junto con el Señor, dando ese paso definitivo a una vida nueva. Reconocemos en la presencia de nuestro Dios nuestros pecados, arrepentidos y humillados, todos pedimos perdón. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Christe
Oremos. Concédenos, Padre, perseverar en el cumplimiento de tu voluntad, para que en este tiempo en que vivimos, el pueblo consagrado a tu servicio crezca en número y en santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El símbolo de la serpiente de bronce, de la que nos habla la lectura del libro de los Números, puede comprenderse bien después de la cruz. La serpiente es símbolo del mal, y la cruz, antes de Cristo, era instrumento de tortura y muerte. Después de Jesús y por él, se ha convertido en signo de salvación. Escuchemos. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, desde el monte Hor, se encaminaron los hebreos hacia el Mar Rojo, rodeando el territorio de Edom. El pueblo estaba extenuado del camino y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos da náusea este pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo: hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, él miraba a la serpiente de bronce y quedaba curado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. No me escondas tu rostro el día de la desgracia. Inclina tu oído hacia mí cuando te invoco. Escúchame enseguida. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca en su gloria, y se vuelva a las súplicas de los indefensos y no desprecie sus peticiones. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti.
Nuestra fe no está en ningún símbolo, ni siquiera en la cruz. Nuestra fe está en Jesucristo, el Dios muerto y resucitado. Y esa fe, donde inequívocamente se encuentra con el Señor, Dios hecho amor, es en el amor. De pie para escuchar el Santo Evangelio. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: yo me voy y me buscarán y morirán por su pecado. Donde yo voy no pueden venir ustedes. Y los judíos comentaban: ¿será que se va a suicidar? Y por eso dice: donde yo voy no pueden venir ustedes. Y él continuaba: ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón les he dicho que morirán por sus pecados, pues si no creen que yo soy, morirán por sus pecados. Ellos le decían: ¿quién eres tú? Jesús les contestó: ante todo, eso mismo es lo que le estoy diciendo. Podían decir y condenar muchas cosas en ustedes, pero el que me envió es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús: cuando levanten al Hijo del Hombre, sabrán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, qué alegría poder celebrar esta Eucaristía, ya prácticamente esta última semana antes de comenzar el camino hacia la Semana Santa, hacia la noche pascual, hacia la Pascua como tal. El miércoles de ceniza iniciamos este hermoso camino. Y desde ese momento se nos comenzó a recordar la necesidad que tú y yo teníamos de conversión. Era la llamada de Dios al ser humano. Necesitamos volver a Él. Necesitábamos convertirnos de corazón. Y ese proceso de conversión lo iniciamos el miércoles de ceniza, asumiendo nosotros mismos que queríamos empezar ese camino. Fue un compromiso que tú y yo hicimos con Dios y con la iglesia. Al ponernos la ceniza, nos decíamos a nosotros mismos: yo quiero y tengo la necesidad de cambiar de vida. Hermano,
Desde ese momento hasta hoy, ya son 5 semanas. Se supone que hemos venido trabajando todo ese proceso. Se supone que ya algunas cosas en nuestras vidas, si realmente tomamos ese camino en serio, debieron de ir cambiando. Algunas cosas ya tienen que estarse transformando en cada uno de nosotros. Eso es si lo tomamos en serio. Si fue un juego, hay muchas personas que comienzan carreras y comienzan cosas y en el camino nos quedamos sencillamente porque no era algo que estaba vinculado a nosotros y no teníamos la certeza de que lo queríamos hacer. Pero si tú estabas consciente de lo que asumiste aquel día, hoy, en esta 5ª semana, ya algo tiene que irse aclarando como tal en cada uno de nosotros. Por eso es importante ubicarnos, situarnos en donde estamos en este momento, martes de la 5ª semana del tiempo cuaresmal. Ya el próximo domingo, domingo de Ramos. La lectura de hoy, como todas las lecturas que hemos venido leyendo y reflexionando, nos han ido ayudando. Entonces, hasta el momento de hoy, ¿qué nos dice la lectura hoy? Tomando en cuenta todas las lecturas que ya hemos venido escuchando en estas 5 semanas. Escuchamos al pueblo de Israel en el desierto, después que el Señor lo había sacado de Egipto, en donde estaban esclavizados, maltratados, no tenían derechos, sin dignidad. Y allí se apareció el Señor con aquel dolor y sufrimiento que tenía aquel pueblo. He visto el dolor y la humillación que está sufriendo mi pueblo. Y allí el Señor se hizo presente. Y desde allí sacó a aquel pueblo para guiarlo por el desierto. Hermano, si hay algo que nosotros tenemos muy bien aprendido y que con frecuencia lo hacemos, es que cuando llegan las dificultades nos olvidamos de todo. Cuando llegan las grandes dificultades, el primero en ser afectado es Dios, la fe. Aquel pueblo se vio totalmente acorralado, sin comida, sin agua. Le daba asco aquel pan. Cosa fuerte. Nos da asco ese pan. Y entonces, en el peor de los casos, le atribuye a Dios: nos traíste hasta aquí para matarnos. Nosotros siempre, a veces, solemos decir que Dios es el culpable de los grandes males que nos pasan. Dios siempre sale afectado en todo nuestro camino. De hecho, mucha gente la he escuchado por las redes sociales decir que Dios es el culpable de toda esta pandemia que estamos viviendo. A veces consciente y a veces inconsciente. Hay gente que está consciente de lo que dice: sí, Dios mandó esto, Dios nos mandó esto. Hay otros que son más inconscientemente fruto de la fe. Hay gente que dice: esta es la voluntad de Dios. Cuidado, hermano. Porque ese Dios a quien tú estás profesando no es el Dios que realmente hemos aprendido y que conocemos. No es el Dios del amor, no es el Dios bueno. No. Dios no puede mandar a tu vida nada malo, porque Dios es bueno, Dios es amor. Y el amor, nada negativo va a imprimir en tu vida. Comencemos por ahí, hermano. Dios no es el culpable de ningún mal que hay en tu vida. Dios no puede ser bueno y malo al mismo tiempo. Como en la película, ¿verdad? En la película a veces vemos que hay personajes, protagonistas, que tú puedes estar viendo una película a las 7 de la noche y en esa película es el bueno, y termina esa película y a las 10 ve otra y en esa película él es el malo. Entonces, el mismo personaje, pero eso es aquí, eso es Hollywood, eso es... Dios no, hermano, Dios no puede entrar en ese juego nuestro. En Dios no pueden existir las dos cosas al mismo tiempo. Dios no puede ser bueno y malo, no. Ahora tú decides cuál es el Dios que tú vas a creer. Yo decido que el Dios en el que voy a creer es un Dios bueno.
un Dios que me ama, un Dios que desde el primer momento de este tiempo cuaresmal me dijo: quiero caminar contigo para transformar tu vida, para darte una vida que realmente te mereces, una vida que tengo para ti. Yo le creí a ese Dios y he venido caminando con Él desde ese momento. Y analizando y comprendiendo en mí mismo que las cosas que tengo en mi vida hoy, los pecados que hay en mi vida hoy, son culpa mía. Lo cometí yo. Fui yo el que me aparté del Señor. Fui yo el que cometí mis errores. Y ahora me acerco al Señor arrepentido. Señor, aquí estoy. Quiero recibir tu amor y tu perdón. No culpando a Dios de las cosas que hice en propia conciencia o tal vez inconscientemente. Pero ahora sí soy consciente de las cosas que hice. Y por eso a mi Dios le pido perdón. No lo culpo a Él por lo que hice. Hermano, culpando a Dios no vas a ganar nada. Culpando a Dios no vas a llegar a ningún lugar. Cuando tú y yo sabemos que los únicos responsables de las cosas que tenemos somos nosotros. Ahora bien, ¿quién es Dios? Es la pregunta que se hace hoy en el Evangelio. Después que Jesús le está explicando todo, ¿quién eres tú? Es una gran pregunta que tú y yo tenemos hoy que contestar. Y sobre todo, una pregunta que tenemos que buscar en Él. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es ese realmente? Porque a veces no lo conocemos. Con la pregunta que hemos dicho anteriormente, es un desconocimiento total de quién es Dios. Y a veces estamos hablando de un Dios que no es Dios y que no es nuestro Dios. Porque las cosas que decimos que Él está haciendo, es imposible que Dios la pueda hacer. Ahora bien, el Dios que tú y yo conocemos es un Dios que ha venido a restaurar esta vida, a restaurar este planeta. Hermano y hermana, que el Señor nos ayude en estos días que nos quedan a buscar la auténtica vida en Él. Lo necesitamos. No permitas que esta pandemia, que esta enfermedad que está afuera, mate todo lo hermoso que hay de Dios en ti. Ese Dios que sacó al pueblo de Egipto fue el Dios que te sacó también un día a ti. Es el Dios que siempre te ha acompañado. Es el Dios que nunca te ha dejado solo. Es el Dios que ha estado ahí siempre al lado tuyo. Míralo a Él. Míralo en la cruz desde donde te redimió. Deja que la cruz de Cristo entre dentro de tu corazón y sane todas las dolencias que en este momento tú y yo tenemos. Especialmente, deja que Él sane tu pecado. Que el Señor Jesucristo, nuestro amado Dios, nos ayude a entrar en la dinámica profunda de lo que queda de este tiempo, para que podamos ser partícipes de ese misterio pascual que vamos a celebrar. Todas tus dolencias, todas tus enfermedades en Dios pueden ser sanadas. Miren, si una simple serpiente levantada por Moisés fue capaz de sanar a todo lo que era mordido por aquella serpiente, imagínate lo que puede hacer Jesucristo elevado en la cruz cuando tú lo mires y lo reconozcas. Solamente imagínate, hermano, lo que puede hacer Dios si realmente les reconoces allí. No en otro lado. Hay mucha gente hablando de muchos dioses y hablando de Dios por ahí. El Dios que tú y yo tenemos que seguir es el Dios que desde la cruz nos ha redimido. Desde esa cruz nos ha dado una vida nueva. Solo piensa en eso, hermano. Si miras la cruz, no vacía, sino en Él, la cruz junto con Cristo, ¿qué será capaz de hacer el Señor hoy? Hoy hay muchas cosas en tu vida que te estás cuestionando. Claro, dudamos, Señor, ¿y por qué todo esto? ¿Y por qué tanta gente muere? Míralo a Él, hermano. Mira a Jesús y pregúntale quién eres tú. Te aseguro que cuando el Señor te responda y cuando le conozcas, vas a dejar de hacerte tantas preguntas y vas a comenzar a alabarlo y a bendecirlo por las muchas cosas que Él está haciendo hoy.
Que el Señor te fortalezca, que el Señor te ilumine y que al final de todo esto, cuando todo esto termine, podamos abrir los brazos y decirle: amado Dios, amado Jesús, te alabo y te bendigo por las grandes obras que tú hiciste, que estás haciendo, y yo sé que seguirás haciendo en mi vida y en la vida de todos mis hermanos, porque tú eres el único y verdadero Dios. Dios le bendiga. Con alegría y confianza, presentemos al Señor nuestras oraciones. Responderemos: escucha, Señor, nuestra oración, Escucha, Señor, nuestra oración. para que como Cristo, los cristianos hagamos siempre lo que a Dios agrada. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que el Señor bendiga con su gracia al Papa Francisco, a nuestro arzobispo Roberto, obispos, sacerdotes y diáconos, y dé fecundidad a la penitencia cuaresmal y guarde a su iglesia de todo mal. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que en nuestro mundo reine la paz, aumente el espíritu de justicia y vivamos todos en concordia y tranquilidad. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que creyendo que Cristo es el camino, le sigamos hasta identificarnos plenamente con su vida y misión. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que los enfermos y todos los que sufren se sientan aliviados y encuentren en Dios ayuda y consuelo. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por la salud de sacerdotes y diáconos enfermos y por la salud de Minerva y Zenón Payares, doctor Natalio Izquierdo, familia Colón Rolón, familia Carmona Colón, Diani Sánchez, Tita Esparra de Rivera, Carmen Socorro Rodríguez Sierra, Felipe Rodríguez Cabrera, Nair Quijano, Teresa Jiménez, Ana Ofaril, Grisel Díaz, Marta y Virgen Ortiz, Nelson y Regina, Carmen Pérez, Francisco Díaz. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por el eterno descanso de todos los sacerdotes y diáconos fallecidos, María Elvira Fernández, Juan Medina Sepúlveda, Doctor Milton Matos, Ismael Latorre, Marcelina García Aguado, Julio Rodríguez Martínez, Luis Roberto Evangelista, Hilda Ortiz Hernández, José Marín Maldonado, Zulma Amadeo, Karen Rivera, Sargento Luis Ramos, Ignacio Ramos, Antonio Portalatín, Lucy Betancourt, Juan Díaz, Ángel Pacheco, Cheo Nieves, Rafael Viera, Nilda Pizarro, Efraín Díaz. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por las intenciones de Provi Betancourt, por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario. Oremos. Escucha, Señor, nuestra oración.
Oremos también por Félix Díaz en su recuperación, por el padre Hércules, un sacerdote de mi congregación, canónigo regular de Letrán, en Italia, para que el Señor le dé la salud, que está también contagiado con este COVID-19, y por todos los que están contagiados, para que el Señor le dé la salud. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Padre, nuestras oraciones. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Señor, escucha mi oración, que mis labios no hay engaño. Señor, escucha mi oración, que en mi boca no hay maldad. No vacilaron mis pies, me mantengo en mis promesas. Quise cumplir tus deseos con firmeza y con amor. Sé que al llamarte me escuchas y no cierras tus oídos. Siempre me estás esperando con alegre corazón. Señor, escucha mi oración, que en mis labios no hay engaño. Señor, escucha mi oración, que en mi boca no hay maldad. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es nuestro sea el agrado de Dios, Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación, para que mediante tu misericordia perdone nuestras fallas y dirijas nuestros corazones vacilantes. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con nuestras privaciones voluntarias nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones, para dominar nuestro orgullo e imitar así tu generosidad, compartiendo nuestros bienes con los necesitados. Por eso, con la multitud de los ángeles, te alabamos diciendo a una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, cielos y tierra llenos de gloria. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires estos dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu amado Hijo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Y aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste a tal extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar a todas las cosas en sí mismo, por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Aquí está presente Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, al celebrar el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, hacemos presente su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y de misericordia, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre, a quienes se unen a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo, en el que ya no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto González. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo, con María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, librados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozoso la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Todos somos hijos de Dios y por eso fieles a la recomendación de nuestro Salvador, unidos todos como hermanos, nos atrevemos a decir:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Fraternalmente, cada uno pueden darse la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Hermanos y hermanas, aquí está presente Jesús, nuestro Dios y Salvador, el que te quiere sanar y liberar. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella,
Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que anhelando tus divinos misterios, merezcamos alcanzar los dones del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues nada, hermanos y hermanas, con gran alegría hemos finalizado esta Eucaristía, pidiéndole al Señor que nos siga alimentando en este caminar. Gracias a nuestros hermanos, en primer lugar por invitarme, ¿verdad? Esta la primera vez que vengo aquí al Canal 13, siempre lo miraba desde mi pantalla y en otras ocasiones no me habían invitado, pues no había tenido el tiempo, ¿verdad? Gracias a Dios estamos aquí colaborando para seguir llevando la evangelización desde este hermoso canal que tanto bien hace a tantos hermanos, especialmente a los más ancianos, que son los que ya no pueden salir de sus hogares. Bueno, ahora mismo no podemos salir ninguno, ¿verdad? Pero en situaciones normales, siempre esos hermanitos que están allí y los enfermos son los que necesitan de esta Eucaristía. Así que gracias al canal por invitarme a esta Eucaristía. Gracias al coro Adonai. Voces de Adonai, hermoso, hermoso. Ya lo invitaré por mi parroquia.
para que se lleguen por allá. Así que, nada, la bendición, ¿verdad? El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y le acompañe para siempre. Amén. Hermano, no culpes a Dios de las cosas que te pasan en tu camino. No. Dios de lo único que es culpable es del amor que a ti y a mí Él nos ha regalado. El amor de su Hijo Jesucristo en la cruz. Pueden ir en paz. Demos